Ahora íbamos a ver las dos sentencias, la del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre la declaración sobre el modelo 720, no sé si lo conocen, el modelo 720 era la declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero, y para ello viene Fara, compañera del despacho, abogada y experta en la gestión y en el modelo 720 y sobre todo experta en las consecuencias derivadas de la sentencia del Tribunal de Justicia y cómo se debían canalizar a partir de ahora las impugnaciones o demás. Gracias. Buenas tardes. Como ha comentado Juan Luis, vamos a analizar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero del 2022 relativa a la normativa del modelo 720, que es la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Antes de entrar a hablar de la sentencia, de la reacción normativa que ha habido a la sentencia y de las vías que se nos abren ahora para intentar recuperar el importe de las sanciones y las regularizaciones que tuvimos que efectuar por esta normativa, vamos a efectuar un rápido repaso de esta declaración, de qué es el modelo 720, que, como decimos, es una declaración meramente informativa de la que no se desprende cuota de ingresar alguna, y cuáles eran, mejor dicho, las consecuencias del incumplimiento de esta obligación. Como saben, el modelo 720 tiene su origen en el año 2012, en el que España tuvo una amnistía fiscal por bienes no declarados, cuya repatriación se permitió mediante el pago de un impuesto muy reducido, es decir, asumiendo un coste tributario mínimo, y de esta manera, justo después de esta regularización extraordinaria, de esta declaración tributaria especial, lo que se hizo fue establecer esta obligación de declarar los bienes situados en el extranjero, que llevaba aparejada un régimen sancionador extremadamente gravoso, como vamos a ver a continuación, en caso de incumplimiento. Perdón. Fue concretamente la Ley 7 del 2012, de 29 de octubre, de prevención y lucha contra el fraude, la que introdujo una disposición adicional, la disposición adicional 18ª en la Ley General Tributaria, que regulaba esta obligación de declarar los bienes y derechos situados en el extranjero. En esta disposición adicional, además, en su apartado segundo, se establecía un régimen sancionador por no presentar la declaración, por presentar la declaración de forma inexacta o con datos falsos y por presentarla incluso fuera de plazo, sin requerimiento de la Administración o por medios distintos a los telemáticos. Y se establecían unos importes fijos de unas multas que además eran acumulables al régimen sancionador que se estableció en la disposición adicional primera de la propia Ley de 7/2012, que establecía que cuando fuesen aplicables la modificación que estableció en los artículos 39 de la Ley del IRPF y 134 de la antigua Ley del Impuesto sobre Sociedades, que se ha visto reproducido en el artículo 121 del actual, cuando resultasen aplicables estos artículos, que lo que venían a establecer, por ejemplo, en el caso del IRPF, era que se debiese integrar, en caso de incumplir esta obligación de información, se debiese integrar una ganancia no justificada en la base imponible general a los tipos progresivos, por lo tanto, sin posibilidad de alegar la prescripción, pues en estos casos se establecía además un régimen sancionador, una sanción proporcional del 150% sobre la cuota tributaria. Este modelo fue aprobado por una orden en el 30 de enero del 2013 que estableció el lugar, la forma y el plazo de presentación. La forma es obligatoriamente de forma telemática a través de Internet. El plazo, salvo el primer año que venció el 30 de abril, el plazo es desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de cada año. Y en cuanto a quienes están obligados a declarar, pues están obligados todas las personas físicas o jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades no residentes y aparte pues todos los obligados, todas las entidades que están relacionadas en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades sin personalidad jurídica. ¿Qué es lo que hay que declarar mediante este modelo? Bueno, hay que declarar las cuentas de las que se sea titular o titular real o en las que se figure como representante autorizado o beneficiario o sobre las que se tenga poder de disposición, tanto a 31 de diciembre como de las que se haya tenido esa condición durante el año, salvo que los saldos, la suma de los saldos no supere los 50.000 euros a 31 de diciembre y en el cómputo del último trimestre.
También hay que declarar los títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades o de la cesión a terceros de capitales propios de los que se sea titular o titular real o se hayan aportado para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y trust o masas patrimoniales a 31 de diciembre o en cualquier momento del año. También en este caso tenemos la limitación de que no se declara si no superan los 50.000 euros. También hay que declarar los seguros de vida o invalidez de los que se sea tomador a 31 de diciembre cuando la aseguradora se encuentre en el extranjero, las rentas temporales o vitalicias de las que se sea beneficiario de 31 de diciembre como consecuencia de la entrega de dinero, derechos de contenido económico, bienes muebles o inmuebles situados en el extranjero, los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de los que se sea titular. En este caso también opera esa limitación de 50.000 euros, es decir, por debajo no hay que declararlos del valor de adquisición conjunto de esos inmuebles. Y luego las monedas virtuales, que esto ha sido una novedad que fue introducida por la ley que comentaba Fernando y que entró en vigor el 11 de julio y que por tanto todavía no tiene desarrollo reglamentario y por lo tanto no sabemos todavía si va a haber una limitación en qué cantidad tenemos que declarar las monedas virtuales. ¿Cuáles eran? Hasta aquí esto va a seguir igual, es decir, con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea esto no se ha modificado, subsiste la obligación de declarar de la misma forma por vía telemática, en los mismos plazos, los mismos obligados y hay que declarar los mismos grupos de activos, estos que hemos comentado. ¿Qué es lo que se va a modificar? Pues las consecuencias que tenía incumplir esta obligación. Eran 4 conductas las que se sancionaban, que eran no presentar la declaración fuera de plazo, sin requerimiento previo, presentar una declaración incompleta, inexacta o con datos falsos y presentar la declaración de forma distinta, o sea, por medios que no fuesen los telemáticos. En los 4 casos se establecía que había que determinar una ganancia de patrimonio no justificada e integrarla en la base imponible, como decíamos, a tipos progresivos, sin posibilidad de acogerse a la prescripción. Solo se excepcionaba esto en 2 casos, que es que se pudiese acreditar que la titularidad de los bienes y derechos se ostentaba desde periodos en los que no se era residente o que se correspondía con rentas declaradas. Si no, en los 4 casos había que integrar esa ganancia en la base imponible general. También en los 4 casos se sancionaba con una multa pecuniaria proporcional del 150%. Esto, según la normativa, ocurría en los 4 casos, si bien es verdad que hubo una consulta de la Dirección General de Tributos vinculante del 6 de junio del 2017 que vino a establecer que una interpretación sistemática y teleológica de la norma y sobre todo de la Ley General Tributaria de cómo regula para otros tipos de incumplimiento, de presentación fuera de plazo sin requerimiento previo, venía a decir que aquí, en este caso, pues también, como con cualquier otra liquidez de declaración, se tenían que aplicar los recargos por declaraciones temporáneas que se regulan en el artículo 27. Y, por lo tanto, solo en este caso, desde esa consulta de la Dirección General de Tributos, no se aplicaba esta sanción del 150 en caso de regularización voluntaria sin requerimiento previo. Y además también, en los 4 casos, se aplicaban unas sanciones fijas, de importes fijos, que eran de 5.000 euros por cada dato, conjunto de datos con un mínimo de 10.000 en caso de no presentar la declaración o presentarla de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, y una sanción de 100 euros por cada dato con un mínimo de 1.500 en caso de presentar la declaración fuera de plazo o por medios distintos a los telemáticos. Este era el régimen sancionador que teníamos. Esto es lo que ha sido modificado ahora con la sentencia. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el origen de esta sentencia se encuentra en que en noviembre del 2015 la Comisión Europea inicia un procedimiento de infracción contra España y mediante un requerimiento advierte a las autoridades españolas de que determinados aspectos del modelo 720 eran incompatibles con el derecho de la Unión. Frente a las alegaciones de España, que se hicieron en febrero del 2016 y negaban tajantemente que hubiese ninguna incompatibilidad, la Comisión Europea lo que hizo fue emitir un dictamen motivado en el que se mantenía en su postura, que las consecuencias eran desproporcionadas teniendo en cuenta la finalidad que perseguía la legislación española. Ante la inactividad de España, finalmente, en octubre del 2019, la Comisión interpone el recurso
que finalmente ha sido resuelto por esta sentencia. Y esta sentencia viene a declarar que efectivamente la regulación del modelo 720 es contraria al derecho de la Unión y es desproporcionada porque infringe la libre circulación de capitales. Y la infringe por tres cosas. La infringe porque el incumplimiento o incumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación conlleva la tributación de las rentas sin posibilidad de acogerse a la prescripción. En este sentido, el Tribunal de Justicia lo que viene a decir es que es lícito establecer un plazo de prescripción ampliado, pero lo que no puede ser es que se cuestionen prescripciones ya consumadas, porque esto iría en contra del principio de seguridad jurídica. También lo considera desproporcionado por la sanción del 150% de la cuota, que considera que es un tipo excesivamente restrictivo, el más alto que puede imponerse, y que además, junto con las sanciones fijas, lo que puede ocasionar es que la sanción sea superior al valor de los bienes no declarados. Y finalmente también dice que es desproporcionado porque sanciona con unas multas fijas que no tienen un límite máximo y que además no guardan proporción con las sanciones previstas en el contexto puramente nacional. Como vamos a ver ahora, las sanciones por la falta de presentación de cualquier otra declaración sin perjuicio económico para la Administración, hablamos de unas sanciones en torno a los 100, 200 euros. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que hay que modificar, que esto es contrario al derecho de la Unión, únicamente en lo que se refiere al régimen sancionador, a las consecuencias de la obligación de incumplir la obligación de declarar. ¿Cuál ha sido la reacción normativa? Bueno, pues aprobando una norma, aprovechando que había una norma en curso, se ha aprobado la Ley 5/2022 de 9 de marzo, se ha introducido en esta ley la modificación normativa. Y lo que se ha hecho es derogar o suprimir todo lo que se había introducido mediante la Ley 7/2012. Dejando, eso sí, a salvo esa obligación de declarar que no es contraria al derecho de la Unión, los bienes y derechos extranjeros. Es decir, subsiste la obligación de presentar el modelo en los mismos plazos, como decíamos, con el mismo contenido, el mismo alcance, y lo que se modifica son las sanciones por incumplimiento, la prescripción que pasa a ser del régimen general y también las ganancias de patrimonio no justificadas que se van a regir también por el régimen general. ¿Cómo queda en la actualidad entonces el régimen sancionador de este modelo? Bueno, pues como vemos con una diferencia abismal con respecto al que había, no presentar la declaración, por ejemplo, conlleva una sanción de 200 euros, presentar una declaración incompleta, 150, presentar la declaración fuera de plazo, 100 y por medios distintos a los telemáticos, 250. Creo que voy un poco mal de tiempo, ¿no? Más o menos. Vale. Bueno, esto lo voy a pasar entonces más rápido. ¿Qué podemos hacer ahora tras la sentencia? Bueno, evidentemente tendremos contribuyentes que presentaron la declaración en plazo, en tiempo y forma, por lo tanto no soportaron ninguna regularización, no hubo ganancia de patrimonio no justificada y no hubo sanciones. Aquí evidentemente no tendríamos problema. ¿Qué ocurre con los que presentaron el modelo pero de forma inexacta o con datos falsos? ¿O los que lo presentaron pero de forma extemporánea? Bueno, estos últimos, es verdad que se libraron conforme a la consulta de la Dirección General de Tributos vinculante que decíamos de la sanción del 150, pero es verdad que tuvieron la ganancia de patrimonio no justificada y tuvieron además las sanciones fijas, ¿no? Y en el caso de presentarlo de forma incompleta, además la del 150%. Con lo cual, aquí esos son los casos que hay que plantearse cómo reaccionar para obtener la devolución de estas sanciones. Y luego tendríamos también los contribuyentes que no han presentado nunca el modelo. Los que no han presentado nunca el modelo, bueno, tendrían que ver si la obligación de declarar ha prescrito y luego verificar si los bienes o derechos se corresponden con rentas prescritas o que pueden ser calificados como ganancias no justificadas. Muchos de estos contribuyentes también habrán tenido una regularización por no haber declarado. Y aquí, esto yo creo que es lo que más nos interesa a todos, ¿no? Que es qué podemos hacer en función del caso en el que estemos. Si nosotros hemos presentado una autoliquidación con una ganancia no justificada, ahora mismo lo que tendríamos que hacer es solicitar la rectificación de esa autoliquidación. En caso de que haya prescrito ya, porque hayan pasado 4 años desde mi autoliquidación, ya no podré solicitar la rectificación. Entonces, aquí habría que verificar la posibilidad de si podemos acudir a una responsabilidad patrimonial del Estado. En el caso de que
tengamos un acto administrativo de liquidación y de imposición de sanción, porque estábamos en los supuestos que comentábamos, de que presente la declaración con datos inexactos, de que presente la declaración por medios distintos a los telemáticos. Lo que tenemos es un acto de liquidación y de imposición de sanción. ¿En qué supuestos me puedo encontrar? Me puedo encontrar con que tengo un acto no firme, porque lo he recurrido y está pendiente de resolución. Este sería el más sencillo, porque sería alegar ahora en el seno de ese procedimiento administrativo judicial la sentencia del Tribunal de Justicia que ha provocado la modificación de la normativa y exigir que me devuelvan lo ingresado más intereses de demora. ¿Qué ocurre si el acto ha ganado firmeza porque no lo recurrí? Puede ser porque nunca lo haya recurrido, es decir, sin presentar una reclamación, aquí habría que solicitar la revocación más la devolución de lo ingresado indebidamente. Hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo que viene a decir que vía revocación se puede obtener esa devolución de ingresos indebidos, que es la vía correcta. Luego también nos podemos encontrar que efectivamente lo recurrí, pero ya, bueno, hubo una resolución administrativa y es firme. Aquí también tendríamos la posibilidad de solicitar esa revocación de ese acto administrativo firme, de esa resolución del tribunal, y la devolución de los ingresos indebidos, y también verificar la posibilidad de una responsabilidad patrimonial del Estado, igual que ocurriría en caso de que lo hayamos recurrido en vía judicial y tengamos ya un efecto de cosa juzgada. ¿Qué es lo que voy a poder reclamar? Voy a poder reclamar tanto la devolución de la tributación correspondiente a las ganancias no justificadas, como el importe de las sanciones proporcionales del 150%, las sanciones fijas que decíamos de 5.000 euros por dato, con un mínimo de 10.000, o 100 euros por dato con un mínimo de 1.500, y los intereses de demora que se devenguen desde que ingresé hasta que se ordene el pago de la devolución. Finalmente, hay una resolución del TEAC, la única por el momento que conozco, que es de 4 de marzo del 2022. Fue dictada 7 días antes de que se publicase la modificación normativa que ha derogado todas las consecuencias y el régimen sancionador que tenía el modelo 720, y esta resolución del TEAC lo que viene a resolver es un caso en el que se había presentado una complementaria para integrar esa ganancia de patrimonio no justificada. Automáticamente se solicitó después la rectificación y la Administración denegó esa rectificación porque consideraba que al haber sido presentado el modelo fuera de plazo, al haber incumplido la obligación, efectivamente resultaba procedente esa ganancia no justificada. Lo que viene a concluir el Tribunal Económico Administrativo Central tras la sentencia es que lo que hay, como ya sí que es posible oponer la prescripción, demostrar que el origen de esas rentas viene de un ejercicio prescrito, lo que se va a hacer es reponer, dice el TEAC, que hay que reponer a la oficina gestora para que ella compruebe si efectivamente proviene de un ejercicio prescrito o no, porque es al contribuyente al que le corresponde la carga de la prueba. No sé si voy bien, si puedo mal, ¿no? Bueno, lo que quería, para terminar, como veíamos una de las vías que se abre es la de la responsabilidad patrimonial del Estado. En el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado, es verdad que el derecho de la Unión Europea reconoce a los ciudadanos la posibilidad de que sean indemnizados cuando tengan un perjuicio por la legislación, ¿no?, interna. ¿Qué ocurre? Que son 3 requisitos los que exige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para poder acudir a esta responsabilidad patrimonial del Estado. Y esos 3 requisitos se cumplen en este caso. El problema aquí está en que la normativa interna, es decir, la legislación española, ha endurecido esos requisitos en nuestra legislación interna para poder acudir a la responsabilidad patrimonial del Estado. Este tema también está siendo objeto de estudio por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque la Comisión Europea denunció a España también por este asunto, por haber endurecido esos requisitos para obtener una indemnización cuando me han provocado un perjuicio como consecuencia de haber dictado una norma que se ha demostrado que es contraria al derecho de la Unión. Se prevé que la sentencia salga dentro de 4 o 5 meses. Como la responsabilidad patrimonial del Estado tenemos un año desde la publicación de la sentencia, que sería hasta el próximo enero del 2023, lo aconsejable sería en principio esperar un poco a ver cómo se va a configurar en la legislación interna, qué va a decir el Tribunal de Justicia sobre si España efectivamente está recrudeciendo estos requisitos para poder obtener efectivamente una indemnización, y a partir de ahí, bueno, pues preparar esta reclamación para obtenerla, ¿no?, para
la responsabilidad patrimonial del Estado. También decir que la responsabilidad patrimonial del Estado, como decimos, solo es un año, o sea, tenemos un año para presentarla y solo vamos a poder reclamar los últimos 5 años con anterioridad a que fue publicada la sentencia, ¿no? El daño producido en los inmediatos 5 años anteriores a la publicación de la sentencia. Y por mi parte eso es todo.